Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 23. Descrito en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, de los versos 31 al 37, y muy probablemente con un complemento en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del 29 al 31. Voy a leerlo en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7, versos 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este milagro sucede justo después de lo sucedido con la mujer sirofenicia, donde ya comenzamos a estudiar la manifestación gloriosa de la gracia para los gentiles, para nosotros. Vimos detalladamente lo que el texto bíblico nos enseña en esa historia. Aunque este relato que ahora estudiamos se encuentra como complemento en Mateo 15, del 29 al 31, solamente en Mateo está descrito el suceso de manera general, una serie de milagros que el Señor hace en ese lugar al estar allí. Y como un pensamiento muy personal, tal vez viene a mi mente el pensar que Mateo no se dio cuenta de este milagro en particular. Porque, claro, estaban sucediendo tantos milagros casi al mismo tiempo, según lo leemos en la versión de Mateo, donde dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ahora, según los estudiosos y eruditos, piensan que es muy posible que el apóstol Pedro le haya dictado a Marcos gran parte de lo que leemos en su evangelio. Es muy posible que Pedro haya quedado impactado por este milagro tan particular y se lo haya contado a Marcos, o simplemente el Señor quería que fuera descrito por alguno de los escritores de los evangelios. Ahora, el relato comienza diciendo que Jesús vino por Sidón y luego al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Este es un detalle sumamente importante porque esta región es donde están las ciudades limítrofes con Israel, donde todos ellos eran gentiles. Una de ellas, como recordarás, es Gadara,
donde leímos y estudiamos la liberación de un endemoniado. Aunque si tienes la oportunidad de ver el mapa, te darás cuenta que el recorrido es bastante extenso, muchas millas de distancia para recorrer. Algunos calculan que este viaje duró probablemente unos 8 meses, caminando por toda aquella región, y siempre movido por amor y compasión. Ahora leímos que le trajeron, seguramente como lo dice Mateo, que estaba sentado en una ladera y llegaban muchos enfermos, pero le trajeron un caso especial, un enfermo que padecía de sordera y a la vez no podía hablar claramente. Y la gente, las personas que le trajeron a este hombre, le rogaron que le pusiera las manos o por lo menos una mano sobre él. Pero esta vez pasa algo creativo, totalmente nuevo, a cualquier otro milagro anterior. Y es que Jesús no hace lo que la gente le pide, imponer sus manos, o por lo menos no lo hace enfrente de ellos. Según se cree en esa época que por la imposición de manos, o como aún se cree hoy, se puede recibir el milagro. Aunque obviamente sabemos que bastaba la palabra de Jesús para que se efectuara el milagro, las personas en ese momento tenían la intención de que Jesús hiciera algo visible, que ellos pudieran ver que él pusiera sus manos sobre el enfermo. Pero esta vez, lo primero que Jesús hace es llevarlo aparte, llevarlo lejos de la multitud, aparte, en otro lugar, lejos del ruido y de las ganas de simplemente ser observado por las demás personas. Por eso pienso que tal vez, solo tal vez, Mateo no escribe este milagro en detalle, pero sí lo escribe Marcos. Tal vez Mateo no se dio cuenta y Pedro sí, y luego se lo dictó a Marcos, pero es un pensamiento personal. Y tuve en cuenta para describir o para estudiar este milagro dos comentarios. El primero del comentario bíblico de William Barclay, que lo he tenido siempre como un texto alterno al estudio de esta serie, y también hablando con un amigo al cual admiro mucho, que es un pastor allí en Colombia, el pastor Edgardo Bonza, quien me ilustró un poco y me ayudó a ordenar las ideas que ya tenía, y quiero compartirlas con ustedes en estos 7 detalles que están descritos en la lectura del Evangelio según San Marcos. Número 1, le llevó aparte, demostrando un momento de intimidad, pero también una consideración de amor y ternura. Usualmente quienes padecen sordera tienen un sentido de vergüenza muy alto, porque saben que la gente les habla, pero no pueden diferenciar si se están burlando de ellos, si les están hablando algo en serio, no pueden identificar el mensaje. De manera tal que el Señor mostró su compasión con este hombre para que estuviera tranquilo, lejos de la vergüenza pública, del estrés o de la dificultad emocional que esto pudiera generar. Número 2. No impuso sus manos, sino que metió los dedos en las orejas del enfermo, como haciendo una señal física de ir más allá de lo que los demás querían que él hiciera. Número 3. Escupió. Probablemente escupió en sus manos o en sus dedos. En aquel tiempo se creía que la saliva tenía un poder curativo porque era la esencia misma de la persona. Y en este caso Jesús lo hace, como también en otro milagro que vamos a estudiar más adelante. Y en el siguiente punto, número 4, tocó la lengua del enfermo. Siempre imperativo el toque del Señor, ahora físicamente con su saliva. Y esto puede sonarnos un poco complejo de entender en esta época, nos puede sonar un poco antihigiénico, pero en ese tiempo la cultura, el entorno era totalmente diferente a lo que vivimos hoy. Y Jesús, adaptado un poco al entorno y a la situación del momento, hace algo imperativo, pero ahora con su saliva. Número 5. Levantó los ojos al cielo y gimió, mostrando que el poder venía del cielo, irradiado a través de él. Pero a la vez, cuando gime, se une al dolor y a la tortura que seguramente este hombre había tenido que lidiar con esta enfermedad durante muchos años, durante su vida entera, no lo sabemos. Y él levanta los ojos al cielo, Jesús, y gime. Número 6, luego dice Efata, una expresión del arameo antiguo que traduce sea abierto. Algunos creen que probablemente se derivara del hebreo también, pero fue pronunciada con autoridad, muy parecido a las expresiones dadas en la creación, escritas en el libro de Génesis.
Y número 7. Fueron abiertos sus oídos, desatada su lengua, y algo que me parece increíblemente maravilloso, que está el detalle, y hablaba bien. El poder no era meramente curativo de algún aparecido por ahí, de alguna persona que tuviera esa habilidad de hacer cualquier sanidad, no. Era el poder de Jesús, del cielo a través de la manifestación gloriosa de Jesús, el autor de la vida. Una vez más el Señor mostró su amor al no tomar esta situación como un simple caso curativo, sino que con compasión y poder no solo sanó al que necesitaba recibir la sanidad y este milagro, sino que además tuvo en cuenta sus sentimientos. Y probablemente estos también necesitaban ser restaurados y sanados, probablemente por todo lo que había tenido que vivir en sus años de vida. Al final, las personas reconocieron no solo el poder de Jesús, sino que todo lo había hecho bien. Como recordarás, una frase muy parecida a la que está escrita en el Génesis, cuando Dios mismo se alegra de la creación, al finalizar la creación. Todo lo había hecho bien, todo era bueno. Y claro, es como si Jesús hubiese iniciado, o es como que Él inició un nuevo ciclo de creación para restaurar todas las enfermedades y problemas de la humanidad. Si lees en el Evangelio según San Mateo, otra vez te vas a dar cuenta que fueron muchos milagros ese día, simultáneamente. Pero nos da estos detalles en los cuales probablemente alguno de nosotros nos podemos identificar. De pronto no físicamente exactamente, o tal vez sí, pero es el entorno que Jesús genera de confianza, de compasión, casi que de ternura para con alguien que no solamente tenía una dificultad física muy, muy, muy compleja, sino las heridas que seguramente había dejado a nivel emocional también. Lo que significaba el escarnio público, la vergüenza, el sentirse todo el tiempo burlado tal vez por los demás. Jesús tuvo en cuenta eso. Ahora imagínate lo que puede hacer en tu vida, en la intimidad. Cuando tú y yo le buscamos su presencia. Bueno, esta es la serie Milagros. Espero que el Señor siga hablando a tu corazón, siga hablando a tu vida, y nos encantaría escuchar o leer algunos de los comentarios que nos puedas dejar de cómo Dios está hablando a tu vida a través de esta serie, a través de su palabra. Por favor, comparte. Por favor, síguenos en las plataformas digitales de podcast. Ayuda a que este mensaje sea divulgado de múltiples formas. Recuerda, serie Milagros del podcast Entre Palabra y Canciones. Y no olvides también en YouTube channel como César Méndez TV puedes encontrar este podcast Entre Palabra y Canciones. Chao, bendiciones. Ya nos veremos en el siguiente episodio.